El jueves 13 de octubre del 2016, la ONU volvió a demostrar ser un referente mundial indiscutible a la hora de ejemplificar la forma que la judiofobia, la mala praxis y la injusticia se manifiestan en nuestros tiempos. Guiados por la estrategia ideada por el negociador palestino, supuestamente moderado, Don Saeb Erekat, la Organización Mundial para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, decidió aprobar que el Muro de los Lamentos y el Monte del Templo son lugares santos únicamente para el Islam. Erekat, de la Autoridad Palestina, afirma que ellos están en contra del uso de la fuerza para asesinar civiles judíos, aunque desde su TV oficial inciten justamente a esto. Sin embargo, no dudan en secuestrar las agendas de las organizaciones mundiales para demonizar e ilegitimar al Estado cuna nacional del pueblo judío. Y en el camino provocan que la ONU deje de tratar temas importantes y cruciales que realmente provocan el flagelo de la humanidad. Pero veamos qué es realmente el Monte del Templo. Es el lugar exacto, comprado por el rey David y en donde su hijo, el rey Salomón, construyó el primer templo de Jerusalén. También allí construyeron el segundo y sagrado templo de Jerusalén los judíos que regresaron del exilio de Babilonia. El rey Herodes deseaba honrar a los judíos con un templo más majestuoso, por lo que cortó la parte norte del monte Moría. Le agregó arcos sostenedores, los cuales vemos hoy en la mezquita Marwan, a fin de alisar una especie de explanada en donde levantó un impresionante templo judío. Sí, es el mismo templo en el que enseñó Jesús a los rabinos cuando fue olvidado por sus padres en Jerusalén, cuando tenía solo 12 años. De ese templo se encontraron hace poco coloridos azulejos y una enorme piedra que cayó desde lo alto, desde donde se anunciaba con trompetas el comienzo del Shabbat y las fiestas. No lo duden, la arqueología y las piedras no mienten. UNESCO y quienes aprobaron esta decisión sí que mienten. 2488 años después que el patriarca Abraham estuviese a punto de sacrificar a su hijo Isaac en este mismo lugar, y unos 550 años después de la destrucción del templo judío a manos de los romanos, aparecieron por Jerusalén los musulmanes, un grupo de personas llegadas desde la península arábiga, quienes construyeron un monumento para señalar su conquista y pocos años más tarde una mezquita que sería llamada Al-Aqsa. El libro histórico y moral más importante regalado a la humanidad, la Biblia, eleva la importancia de Jerusalén, citándola unas 700 veces. En el Corán, el libro de la religión que según UNESCO posee monopolio sobre la santidad del lugar, Jerusalén no aparece nunca. Cero patatero. Más aún, si nos transportásemos al año 630, 2 años antes de la muerte del profeta del Islam, Mahoma, y le preguntásemos a uno de sus seguidores que nos indicase hacia dónde queda exactamente la mezquita de la punta, o sea, Al-Aqsa, aquella que fue citada en la sura 17 del Corán, él nos indicaría, y no lo haría, hacia este lugar. Resulta que Mahoma tenía un grupo de seguidores en la ciudad de Taif, al sureste de Meca. Eran 2 días de camino. La noche del medio la pasaba en Gerana, donde tenía otros tantos seguidores. Los de Gerana habían construido 2 mezquitas, una más cercana y otra en la punta del valle. La que estaba más cerca se llamaba el Masjid al-Adna, era la mezquita cercana, y la lejana se llamaba el Masjid al-Aqsa. Allí Mahoma solía rezar para luego seguir su camino. En la sura 17.1 cuenta el viaje hacia la mezquita lejana. Histórica y fríamente hablando, Al-Aqsa es la mezquita de Gerana. Por aquellos días, Jerusalén y todo el Medio Oriente estaba en manos de la dinastía Omeya, que gobernaba desde Damasco. Ellos, por así decirlo, no respetaban estrictamente las leyes del Islam. En el año 682, Abdallah ibn Zubayr, gobernador de la Meca, se queja que los omeyas le cortaron la cabeza al nieto de Mahoma, Hussein, en el año 680, humillándole. Y prohíbe la entrada de los de Damasco, los omeyas, al Hajj,
la peregrinación a la Meca. Como los omeyas no tenían soldados disponibles para acallar a este Ibn Zubayr durante 8 años, no pueden hacer la peregrinación santa y al no poder dirigirse a la Meca deciden fomentar otra peregrinación santa alternativa, esta vez a Jerusalén, que ya era santa para los judíos y también para los cristianos. Para convencer a los musulmanes de la santidad de Jerusalén, los poetas y los sabios trasladan la mezquita citada en la Sura 17 del Corán hacia este lugar. Y en el año 705, el califa omeya, el Walid, inaugura la mezquita del Aqsa. Pocas veces Jerusalén fue importante para los gobernantes musulmanes. Nunca fue capital de sus dominios. Cuando Jerusalén estaba en manos de los cruzados y había que convencer a los fieles musulmanes para salir a una guerra santa contra los cristianos, el líder musulmán ayubita, Saladino, contrata poetas que enarbolan bellas prosas sobre Jerusalén. Jerusalén es conocida entonces no con el nombre de Jerusalén por los musulmanes, sino como Beit al-Maqdis. En el siglo XVI, Jerusalén disfrutó de un breve periodo donde la mimaron, gracias al aporte del sultán otomano Sulimán el Magnífico, que construyó las actuales murallas de la ciudad. Por último, tras años de abandono y maltrato, el mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, sí, el mismo aliado de Hitler, decide reelevar el estatus de la ciudad para incitar a las masas musulmanas contra los judíos y de paso conseguir dinero para reconstruir la mezquita y toda la explanada. En el último siglo, y con el objeto de oscurecer algún tipo de aspiración judía hacia estos lugares santos, los líderes musulmanes se animaron a decir que la mezquita incluía toda la explanada, incluyendo el Muro de los Lamentos, al-Haram al-Sharif. Además, ¿por qué no afirmar también que Mahoma ató a su caballo alado, al-Burak, en esta muralla, y de allí su santidad? Entre paréntesis, sería más lógico que la atase en esta pared que mira hacia la Meca, ¿verdad? El lugar más santo para el judaísmo es el sitio en donde se encontraba el Sagrado Templo de Jerusalén. Hoy se reza en una de las murallas que sostenían la explanada del Monte del Templo. Los judíos y el gobierno de Israel no están interesados en construir el tercer templo de Jerusalén. Los rabinos dicen claramente que este templo arribará desde el cielo cuando seamos justos y dignos de merecerlo. Tras la guerra de 1967, Israel ha cedido el control del lugar más sagrado para el judaísmo. Este lugar fue entregado al dominio de otra religión, el Islam. Los judíos y los israelíes y los cristianos o los ciudadanos de todo el mundo pueden visitar el lugar, pero no pueden rezar ahí. Nunca una religión ha renunciado a su lugar más sagrado a fin de mantener la paz. UNESCO desconoce que los judíos posean algún tipo de derecho a la santidad de lo poco que queda de su templo sagrado. ¿Desde cuándo los judíos se atreven a exigir derechos?, susurran estos inmorales. La propuesta palestina fue aprobada por 24 países, entre los cuales destacan México, Brasil y República Dominicana. ¿Por qué un país que tiene buenas relaciones con Israel se prostituye apoyando una decisión que atenta contra la cultura y la ciencia más elemental? Quizás porque el embajador actuó por cuenta propia, sin consultar con su gobierno. Quizás porque si votaba junto a la mayoría no democrática que gobierna las sesiones de la ONU, recibiría a cambio algún puestito o algún que otro beneficio para él o para su Estado. Quizás porque si se centra la atención en Israel, logran que no se coloque el foco sobre los que sí necesitan mejorar sus realidades internas. Actualmente, el Monte del Templo y el Muro de los Lamentos son lugares santos para el monoteísmo. La última decisión de la UNESCO no modificará dicha realidad. Lo único que han logrado es continuar desprestigiando a una organización en donde ser decente no es palabra santa.